No se pueden quejar a dos grandes, Tina Turner, David Bowie, las piernas más hermosas del mundo, como lo habían declarado en su momento, con el genio. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, una de las cosas que pensaba era que iba a ver a el Duque Blanco, ¿no? Y terminó muriendo, qué bajón. Bueno, esas son cosas que uno no puede prever, pero me había bajoneado bastante, lo mismo pasó con Leonard Cohen. Bueno, vamos a ir hacia Uruguay, ahora sí, gracias al Zoom, ya el Zoom nos salva de muchas. Podemos conectarnos con Martín Pérez desde Uruguay. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Marcelina? Muy bien, muchas gracias. Ahí está, se escucha perfecto, qué bueno. Le vamos a contar a los oyentes. Nos conectábamos por WhatsApp y vieron cuando empiezan eso de reconectar, dijimos, no, basta para mí, basta para todos, y el ingenioso de Martín hizo rápidamente un Zoom, dijo, vamos por acá, así por ahí estamos. Contanos un poco, ¿estamos? Vengo usando Zoom desde que empezó la pandemia por cuestiones de estudios y otras cosas. Claro. Pero es la primera vez que armo una reunión yo. Te metí en el brete. Qué lindo que pasaron a Bowie antes, porque es uno de mis músicos favoritos. A mí me pasó similar. Hace muchos años iba a tocar en Buenos Aires, sí, que es a donde muchas veces los uruguayos vamos a ver bandas internacionales o músicos, pero tuve que cancelar la gira porque tuve un problema de salud, sin relación con el que luego lo terminó matando, pero también me quedé con las ganas. Sí, yo tenía te digo la verdad, había hecho una lista de los motivos interesantes del por qué venir acá a Estados Unidos y dejar, obviamente, a la familia y amigos, que es una de las cosas que más extraña. Y bueno, planteaba esto, ¿no? La posibilidad de ver a los grandes acá y fue muriendo uno a uno, casi me digo, soy yeta, ¿viste? Pero bueno, poco a poco vamos a por lo menos disfrutar la música aquí, que esto nos da la posibilidad de Radiópolis y obviamente de Radio Radar. Le voy a contar a los oyentes, a les oyentes, para usar el inclusivo también para las mujeres, que obviamente es interesante esto de poder convocar y poder armar este equipo desde otros países, porque muchas veces a los que escuchamos música nos vamos hacia las canciones de nuestros países, ¿no? Uruguay, yo admiro bastante a muchos grandes de allí de Uruguay, pero ayer hablábamos de la música que íbamos a pasar y bueno, Martín me ha abierto así una biblioteca musical que dije, por ahí también vamos a ir, entonces estoy contenta con eso, ¿no? De descubrir nuevos artistas uruguayos. Bueno, y me ha pasado que hay bandas uruguayas que son populares en Argentina y que muchos argentinos piensan que son argentinos. ¿Cómo cuáles? La Vela Puerca, por ejemplo. Bueno, te la regalo a esa. No es lo que yo escucho, pero son muy populares. Sí, son muy populares en Argentina también, sí. Países, y me he encontrado con argentinos que pensaban que eran de allá. Sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho el Cuarteto de Nos, pero bueno, no hay Eduardo Mateo, El Quinto, Tótem, soy bastante seguidora de la música. Vaya, hay material. Sí, de hecho, y esto, bueno, ya después pasamos a toda la cuestión de la actualidad uruguaya, pero de esto también se trata la radio, ¿no? De poder contar cosas y acercar a los oyentes a diferentes, hacerlos que viajen a través del éter, aunque suene así un latiguillo pelotudo. Esta idea de descubrir, me acuerdo que, no sé si fue en el 2003 o 2004, viajé a Uruguay, y fui a la presentación de un documental muy bien llevado, muy bien presentado y demás, que tenía que ver con toda la historia del recorrido de la música. No me acuerdo el nombre en este momento, pero que recién lo presentaban. ¿Hit? Sí, Hit, exactamente. Y que quedé fascinada. Bueno, y ahí veía, porque además habían hecho un trabajo, era una tesis el comienzo de esa película. Y eso también me gustó, ¿no? Que era una tesis y que se habían embalado tanto todos los músicos y artistas uruguayos que apoyaron creo que era una chica la que estaba haciéndolo, bueno, un grupo obviamente, que empezaron a aparecer muchos grandes, ¿no? En ese video, que si lo pueden ver, esa película es increíble. Pero bueno, no. Yo creo que hicieron una segunda parte también. Esa me la perdí. Bueno, después me la vas a pasar. Ahora no sabes seguro, que. No. Ahora sabes cómo. Confirmo. Bueno. Pero el documental está en YouTube. Si lo quieren ver. Buenísimo. Después lo vamos a subir a las redes también para que la gente se cope, ¿no? Esta idea de poder ingresar desde la música a la vida uruguaya. Pero bueno, los argentinos y los uruguayos es como que nos sentimos hermanados, ¿no? En muchos aspectos. Hay mucho común, por cierto. Sí, bueno, ahora no si hablamos de los gobiernos hay algo bastante distinto, pero
No, bueno, sí. Uruguay está experimentando un giro a la derecha que se dio en varios países de Latinoamérica. Pasó con Argentina en el gobierno anterior con Macri, pasó en Brasil con Bolsonaro, ha pasado en otras partes. Argentina ahora ha experimentado otra vuelta quizás para el otro lado, pero bueno, más o menos en este momento los gobiernos de Argentina y Uruguay no son del mismo signo político, de hecho tienen varias cosas opuestas, y por ahora no ha afectado las relaciones, pero bueno, como que cada país está muy enfocado en lo interno en este momento. Claro. Hay mucha problemática relacionada con la pandemia y con la crisis económica que muy pocos países están mirando hacia afuera. Bueno, lo hace Iván Duque constantemente allí en Colombia, ¿no? Que está mirando hacia afuera en vez de la problemática fuerte que tiene adentro. Pero es interesante esto que planteás, ¿no? Además también esta situación de intentar de alguna manera sobreponerse a la problemática unidos, ¿no? Esto sería genial, no creo que se pueda, es como muy utópico lo que estoy diciendo, pero también... Sería genial. Sí, también me salió así como muy predicador, que a veces se me instala esa idea, pero es la única manera de salir, pienso, ¿no? Porque... No sé si pasó no sé si pasó en Uruguay, vos seguramente vas a poder desasnarme, que Uruguay venía muy prolijito, de hecho admiran muchas cuestiones relacionadas con la pandemia, pero bueno, los países limítrofes tenían quizás, bueno, Brasil, que sabemos que está explotado en cuanto a la pandemia, contagiados y muertos, bueno, y el temerario que tienen como presidente, Jair Bolsonaro, que tenían miedo de que pasen hacia Uruguay y contagiados y que comience así, como una película, ¿no? Como una película. Bueno, está pasando, pero todavía nos mantenemos medio dentro o sea, nos mantenemos bastante bien. ¿Querés que empiece por ahí, por el lado de cómo estamos viviendo la pandemia acá? Sí, totalmente. Bueno, la pandemia golpea de inmediato a menos de 2 semanas de que asume el nuevo gobierno en Uruguay. Pero, por suerte, en mayor medida, gracias a un sistema de salud muy eficaz que hay en el país, que integra los servicios públicos y privados, y de medidas sanitarias bastante acertadas por parte del gobierno. En ese sentido, no ha habido mucha crítica, por lo menos en lo sanitario. Se ha logrado que no se disparen los casos. Hasta ayer teníamos solo 250 personas con una infección en curso, identificadas por lo menos, nada más que 48 muertos, 2 o 3 personas en cuidados intensivos, y el total de casos que se han registrado hasta el momento, incluyendo gente curada, es de 2.177 personas. Claro. O sea, cuando en Argentina hay miles de casos diarios de infectados, por ejemplo. Sí. Produce tristeza, ¿no? Pero bueno. Sí, es lamentable. Bueno, nunca tuvimos una cuarentena, no existió cuarentena estricta de ningún tipo, ni estricta ni no estricta. Sí hubo llamados a quedarse en casa dentro de lo posible, ciertas restricciones de comercios y de transporte público, suspensión de clases presenciales, todos los trabajos que pudieran realizarse desde casa, siempre que las empresas lo pudieran permitir, se hacen. Yo estoy desde marzo trabajando desde mi casa y asistiendo a clases online en la facultad. Y muchas empresas... Martín, la gran parte... la gente lo aceptó a esto de quedarse en su casa, porque viste que hay así como un enojo en algunos lugares. Bueno, en Argentina lo vemos, ¿no? Claro, yo creo hay una diferencia. Hay una diferencia, primero, del talante de la gente. Somos muy parecidos, pero el argentino es mucho más pasional en ciertos sentidos que el uruguayo. Está el cliché siempre de las bandas que van a rodar sus DVDs en toques en Argentina porque el público es muy caluroso. El uruguayo es más tranquilo, más modoso en ese sentido, y de cierta forma se tomó más tranquilo eso. Por otro lado, tampoco hubo una cuarentena de verdad. No teníamos prohibido salir de nuestras casas. Claro. Había restricciones, y sigue habiéndolas, como que no podés entrar de a 5 a hacer una compra en el supermercado, como que las filas en todos lados tienen distancia, pero en ningún momento tuvimos prohibido ir a un parque, hacer deporte. No fue prohibido jamás. Entonces, eso seguro que hubiese cambiado si hubiésemos tenido las mismas restricciones de salir de nuestras casas que hay en Argentina.
que yo entiendo que más allá de la necesidad de quedarse en casa, entiendo la frustración de mucha gente Claro. en ese sentido. Ujú. Te contaba que en lo laboral muchas empresas tienen la gran parte de los empleados en seguro de desempleo o en un seguro parcial flexible que se coordinó con el gobierno haciendo horarios o días reducidos. Hay mucha gente con trabajos informales o a las que no les alcanza el seguro para subsistir que pasaron a depender de las ollas populares, de esos movimientos solidarios en barrios y en organizaciones sociales que se realizan para alimentar a la gente, que recuerdan muchísimo a la época de la crisis del 2001. Claro, sí, sí, sí. En Argentina es bastante común también. Y en cuanto a lo educativo y demás, a partir de julio se reanudaron clases presenciales en educación primaria y secundaria, pero con horarios reducidos y todas las medidas sanitarias. Antes de eso, dependiendo de cada centro o si fuera público o privado, tenían clases online o tareas en diferentes medidas. Y a partir de un par de meses recientes se volvió a hacer espectáculos públicos, música, cine y otras cosas, con la capacidad reducida al tercio de las localidades, Sí. Tapabocas y todo lo demás. Nunca cerraron per se bares y lugares, muchos cerraron por la falta de público o pasaron a hacer solo delivery o qué. Con el paso del tiempo fueron abriendo y ves que todo el personal tiene tapabocas, hay alcohol en gel en todas las mesas, te exigen que entres con tapaboca y si vas a circular, por ejemplo, para ir al baño o lo que sea, también lo tengas, pero en las mesas no. Lo cierto es que, bueno, es muy distinto de lo que nos ha pasado con la cantidad de casos referente a lo que es Argentina y Brasil. Sí tenemos ingreso, las fronteras están cerradas para el turismo, pero cualquier persona que tenga propiedades o residencia acá o incluso lazos familiares puede tramitar la entrada. Los camiones de carga de otros países están entrando y se le hacen hisopados en frontera, pero después resulta que dan positivos después de tiempo, bueno, se los retiene y aparecen acá y los tienen que rastrear. Y en los últimos, el último mes se detectaron que se estaban dejando entrar por la frontera con Brasil ómnibus con turistas a hacer compras en free shops. Brasil y Uruguay tienen varias, como tenemos frontera seca, Claro. con Argentina, tenemos lo que son ciudades binacionales, que en realidad no hay una frontera real con una aduana, la hay, pero para otra cosa. Pero son ciudades que la parte brasileña y la parte uruguaya están separadas por una calle y mucha gente trabaja o estudia o tiene la familia o amigos del otro lado y es cruzar la calle. Se ha tratado de coordinar con las autoridades sanitarias de esos lugares de Brasil, que por suerte parecen ser más receptivos que el gobierno central. Pero bueno, por el momento no hay un descontrol de la situación. Sí, el departamento de Rivera, el norte del país, uno de los que hace frontera con Brasil, es uno de los lugares donde ha habido más focos del virus. Claro, es realmente el informe es bárbaro, ¿no? Uno se va imaginando y comparando con otros países. Bueno, a mí me pasa también aquí en Estados Unidos que hubo, sí, en algunos estados diferentes situaciones en cuanto a salir o no salir, utilizar el tapaboca, mantener la distancia, y en otros lados, como en Argentina, bueno, ¿no? Que escucho y veo a mis amigos que están protestando por esto de no poder salir, que están encarcelados, algunos de ellos, ¿no? Otros son un poquito más sensatos y consideran que es la forma, pero también está este debate, ¿no? De cómo llevan adelante cada uno de los gobiernos. Por lo pronto, por lo menos como vos lo contás, en Uruguay está bastante tranquilo, me refiero a que la ciudadanía apoya a la calle Pou, ¿no? Al presidente. Sí, la ciudadanía apoya en general las medidas sanitarias. Ahora el apoyo al presidente es otra cosa porque sin llegar al nivel de grieta, entre comillas, que hay en Argentina, el país está dividido en dos grandes bloques. Y eso justamente nos lleva, si querés, a la puesta a punto con las elecciones que tuvimos el año pasado y el comienzo del gobierno. Dale. Tuvimos elecciones nacionales en octubre, primera vuelta, y en segunda vuelta ganó la presidencia del Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou a la cabeza, que además es hijo del expresidente Lacalle Herrera, desciende de una línea de familia de políticos con mucha historia, formando como no le alcanzaban los votos para ganar
al Partido Nacional, solo formó una nueva e improvisada coalición denominada informalmente Coalición Multicolor. No se han conformado como un partido nuevo, es solo una coalición, Sí. junto al otro partido más antiguo del país, el Partido Colorado, el que ha gobernado más tiempo el país, más varios partidos menores, algunos que se identifican como de centro y otros que buscan evitar identificarse en este ni de izquierda ni de derecha, que a veces pasa, pero uno de ellos, Cabildo Abierto, tiene una marcada impronta de derecha, incluso contiene elementos de extrema derecha, Sí. y está liderado por un general retirado del ejército que hasta hace poco era comandante en jefe del mismo. Claro, fue muy criticado eso, ¿no? Sí, hay bastantes críticas. Esto está pasando después de 15 años, 3 periodos de gobierno nacional consecutivos del Frente Amplio. Para el que no conozca la política de Uruguay, es un partido de izquierda que fue una coalición formada por muchos grupos de izquierda a principios de los 70, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Democracia Social Cristiana, montones de cosas más, un montón de gente que se fue del Partido Colorado y Partido Nacional y lo ha seguido haciendo en otros momentos, pero que se formó como un partido propiamente dicho. El Frente Amplio, desde 1989, el segundo periodo después de la dictadura que hubo acá entre el 73 y el 85, ya gobierna en la capital, en Montevideo, que es la parte más poblada del Uruguay. El Uruguay tiene 3,5 millones más o menos de habitantes y algo así como 1.300.000 están todos en Montevideo. Claro. Qué pequeño, ¿no? Que uno cuando lo compara con Estados Unidos, 420 millones, como 320 millones. Sí, claro. Además, Montevideo es el departamento más chico del país. Y es el que concentra más parte, ese macrocefalismo del que sufre el país. Bueno, Montevideo, junto con el departamento vecino, que es Canelones, que muchos argentinos conocerán por sus playas, Sí. es en gran parte, Canelones es en gran parte también ciudad dormitorio de Montevideo. Mucha gente vive ahí, pero trabaja o estudia acá en Montevideo, estoy yo. Estos dos departamentos son dos de los lugares responsables por los triunfos electorales del Frente Amplio. El presidente de la calle Pou y el Partido Nacional no lograron una mayoría parlamentaria, pero sí la tienen con los senadores y diputados electos por los otros partidos de la coalición, principalmente los colorados y los de Cabildo Abierto. La calle asume el 1 de marzo el cargo e inmediatamente anuncian medidas económicas que van en contra de las promesas de campaña que habían hecho de no subir impuestos y tarifas, porque suben la luz, el agua y el teléfono, que son todas empresas públicas acá en Uruguay. Reducen los porcentajes que se eximen del IVA en compras con tarjeta, y a lo largo de estos meses también han sido muy criticados por la oposición y por los sectores sindicales por recortes en la educación y ciencia, sobre todo cuando se han apoyado mucho en la comunidad científico-académica para combatir la pandemia. Claro. Y estas críticas se suman a las que recibió el gobierno porque la campaña se basaba en reducir el gasto del Estado, es de corte neoliberal el gobierno, pero ya duplicaron el salario, que ya era muy altísimo, de presidentes de las empresas públicas y otros organismos del Estado, ostensiblemente para competir con el sector privado y, según sus palabras, para tener a los mejores para cada puesto. Pero al mismo tiempo hay empleados del Estado a los que no les han pagado el salario, se han pospuesto los consejos de negociación de salarios públicos y privados y sigue habiendo recortes presupuestales en muchas ramas, lo que, bueno, llevó un montón de críticas. Martín, mirá que le voy a contar a los oyentes. Martín, como ustedes verán, es una persona que está muy entusiasmada, desborda de información, pero temo que primero no va a entrar el hermoso tema que me habías elegido, que justamente habías elegido para los oyentes, que es de los prolijos haciendo un tema de Jaime Ross, que lo vamos a pasar quizás. Mañana lo vamos a pasar completo, pero hoy va a quedar muy cortito porque ya son y 58, bueno. Casi que nos tenemos que despedir. La culpa es mía, como dicen, hay un dicho entre muchos que es la culpa es mía todo el tiempo, uno tiene que decirlo. Pero hablamos quizás mañana o pasado, según cómo organicemos también nuestros tiempos, para que extiendas un poco más sobre esto y lleguemos a la actualidad, pero es muy interesante también de dónde vienen estas intenciones del gobierno y por qué, por lo pronto, qué es lo que ha pasado también en las elecciones municipales, que eso es lo que hacia dónde íbamos en el día de hoy, pero bueno, el tiempo es tirano como siempre. Y tenemos el tema de los argentinos que han estado llegando al Uruguay para que ahí ya tenemos, creo que te tengo que llamar ni bien empieza el programa, más o menos.
Pero bueno, nos comunicamos mañana o pasado, le decimos a los oyentes que se queden ahí, que ya casi que nos estamos yendo. Tenés unos 30 segundos para poder despedirte de los oyentes y ya casi que nos estamos despidiendo. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelina, al equipo y a todos los oyentes por haberme recibido hoy. Estaremos en contacto pronto. Como decías tú, el tema que vamos a pasar es un tema de Jaime Ross, pero interpretado en clave de bluegrass o de folk rock por un grupo que se llama Los Prolijos, y se llama El Hombre de la Calle, que lo elegí porque habla de un hombre que mira al titular, desconfía de los políticos. Me pareció bastante apropiado, además de que es muy lindo tema, tanto en su versión original como en esta versión. Bueno, con esta canción nos estamos yendo. Del otro lado, Martín Pérez desde Uruguay, aquí Marcelina Romero desde Estados Unidos. Nos encontramos mañana, espero que hayan disfrutado. Sintonízanos en R-Radio.